Nació en Minas, departamento de La Valleja, pero hoy vive en Punta del Este. Su vida y la adrenalina siempre han ido de la mano. Si bien en el deporte el fútbol fue un comienzo, su verdadera pasión estaba en la velocidad. Es corredor de rally desde los 17 años, un poco a impulso de su padre, y se ha destacado a lo largo de su carrera. Tiene en su haber ser uno de los primeros copilotos a nivel nacional en lograr profesionalizarse y vivir de su profesión. En 2019 logra el primer campeonato nacional y en 2020 surgió la posibilidad de correr con Coco Ceballos, lo que le dio un empuje a su carrera. Ambos salieron campeones nacionales en 2020 y 2021. Es un gusto recibir en este ciclo denominado Meritorios a Sebastián González. Bienvenido, Sebastián, es un gusto tenerte aquí en Meritorios. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Lo decíamos y lo adelantábamos en la presentación. Naciste y creciste en La Valleja. ¿En qué barrio? Sí, oriundo de la ciudad de Minas, del barrio olímpico, de toda la vida. Sí, crecimos ahí hasta no hace mucho, siempre en el barrio. ¿La escuela y el liceo también en el barrio, en esa zona? Sí, la escuela, el liceo, a 2 cuadras de casa, todo. Así que sí, muy contento de haber crecido y nacido en ese barrio. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia y la adolescencia allí en Minas? Bien, bonita, muy linda, mucha libertad, mucho barrio, muchos amigos del barrio. Eso es importantísimo y bueno, para mí fue una infancia muy feliz, muy bonita, como decía, con mucho fútbol, mucho deporte y mucha libertad. Bien del interior, como dicen algunos o podemos decir. Exacto. Desde muy chiquitito poder andar en bici, poder jugar a la pelota enfrente, tenía un campito donde hacíamos partidos en el barrio, así que sí, una libertad que hoy es difícil de encontrar. ¿Ahí nació tu interés por el fútbol? Sí, desde los 5 años jugando al fútbol, practicando ahí en River, un club de Minas, y bueno, también tuve la posibilidad de estar en la selección de La Valleja, hasta los 15 años aproximadamente hice fútbol, mucho deporte. ¿Alguna vez pensaste que en ese deporte te ibas a poder desarrollar como profesional o fue un poco porque todos los adolescentes jugaban y estaban metidos de repente en ese contexto en el fútbol? Sí, fue muy de familia, obviamente un clásico que el niño juega al fútbol y yo feliz de la vida lo hacía. Pero bueno, sabía que lo que yo quería, mi pasión realmente era otra. Yo desde muy chiquitito ya soñaba con estar arriba de un auto, amaba eso, el deporte motor. Así que sí, sabía que en algún momento iba a cruzar para el otro lado. ¿Cuándo descubrís que el automovilismo era tu pasión? Bueno, a los 15 años comencé a correr en moto, que era lo que podía acceder siendo por la edad. Algo muy tranqui en la ciudad, no iba a correr algunas carreras fuera de la ciudad también. Y bueno, y ya siempre con la idea y la meta de poder subirme a un auto de carrera. Y bueno, en Uruguay con 17 años uno ya puede acceder a eso, y así fue. Mi familia accedió a que yo pudiera correr siendo menor, así que bueno, ahí ya dejé el deporte, el fútbol y me dediqué a este otro deporte. ¿Fue algo que nació concretamente en vos o también tuvo que ver tu papá, fue impulso de tu padre? Sí, obviamente fue de familia, sin duda, hay un apoyo atrás y bueno, mi papá ya corría. En ese momento no hacía mucho, pero ya corría y bueno, fue el impulso de él el que llevó a que yo pudiera subir. En ese momento él corría con un piloto de la ciudad de Minas, Andrés Devoto, y bueno, yo iba mucho al taller, salía mucho a entrenar con ellos, y él se daba cuenta que nada, que era un fanático y que podía llegar a andar bien. Y bueno, y él fue el que lo convenció a mi papá. Mi viejo, bueno, tuvo que ir a casa a hablar con mi vieja, también cosa que no es fácil con 17 años. Y bueno, y ahí se dio la posibilidad de debutar por allá, por el 2008. ¿A esa edad, a los 17, debutaste ya como de manera más profesional? Sí, con 17 años, un rally de 33, me acuerdo como si fuera hoy de todo lo que pasó ese fin de semana. Una carrera que duró poco porque a la mitad del sábado ya rompimos contra una piedra, pero yo estaba feliz. Me acuerdo que tenía un casco que me quedaba grande porque en esa época se corría de otra forma y
y bueno, el casco me lo acomodaba, iba mirando para adelante, súper feliz. Y me acuerdo de ese debut como si fuera hoy, y bueno, como me pasa con todas las carreras, pero ese fue el día más feliz de mi vida. ¿Esa fue la primera carrera? Esa fue mi primera carrera con 17 años en el año 2008, Rally de 33, la penúltima carrera del año. ¿Qué sentiste en ese momento? Feliz, feliz, súper feliz. Cero nervios. Bueno, en ese momento debuté con un piloto minuano que era muy conocido por hacer ciertas locuras. Y bueno, la gente me decía que estaba loco, le decía a mi viejo más que nada, yo no me daba mucho cuenta de lo que estaba pasando, pero nada, me sentí feliz, súper cómodo, tranquilo, hasta lo mismo que siento al día de hoy. ¿Corrías en Minas o en el Autódromo del Pinar? Siempre, no, en Minas, en rally, tuve un pasaje por lo que fue la pista. Pasa que a la gente del interior de repente se le hace un poco más difícil, pero sí, en el año 2012 más adelante recibo una invitación para correr en el Pinar, en pista. Y bueno, también fue una experiencia muy linda, corrí todo el año, el piloto quedó muy contento y bueno, sensaciones que uno siempre tiene que tener, aprender desde otro lado, pero siempre mi pasión más grande fue el rally. Esto lo destacábamos en la presentación. Fuiste uno de los primeros copilotos a nivel nacional en lograr profesionalizarse y vivir realmente del deporte. ¿Cómo fue el camino y el proceso? Bueno, yo desde que comencé a los 17 años siempre me lo tomé como un trabajo, con una responsabilidad muy grande. Si bien no cobraba o no vivía de esto, a los 17 años obviamente, pero siempre me lo tomé con la idea o la meta de en algún momento poderlo hacer de forma profesional. Y bueno, para eso entrené, para eso tuve muchos pilotos. Muchas veces me decían mis colegas por qué me subía con tantos pilotos y no me planteaba un campeonato entero con un piloto solo. Y yo siempre tenía la idea de correr con varios pilotos, que de todo se aprende, de lo bueno, de lo malo, y de eso sacar conclusiones hasta que un día pueda estar preparado para poder afrontarlo ya de manera más profesional. Y bueno, fue lo que hice desde los 17 años del 2008 hasta el 2014, que fue mi primera vez de repente, por así decirlo, que lo hice cobrando de forma más como trabajo, más profesional. Y bueno, y a partir de ahí, desde el 2014 sería lo más profesional, digamos. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste a correr una fecha fuera del país? En el 2013, me acuerdo también como si fuera hoy, yo tengo una memoria bárbara para las carreras, en una carrera en Brasil, en Erechim, un clásico, un campeonato sudamericano, recibo la invitación de un piloto uruguayo y bueno, fuimos a correr ahí. Me acuerdo que duramos muy poco, también rompimos el motor, hicimos un montón de kilómetros, esfuerzo y bueno, y se rompe. Pero esa fue mi primer carrera a nivel sudamericano. Después obviamente seguí haciéndolo, 2014, 2015 y bueno, pero mi primer carrera afuera fue ahí. ¿Y después de eso llega el campeonato argentino-sudamericano? Sí, la realidad es que a partir del 2013, bueno, muchos campeonatos sudamericanos, 2014, 2015. En el 2015 también algunas actuaciones en Argentina, en un campeonato federal. Y bueno, sí, más adelante llega lo que es el campeonato argentino. Mi primera vez fue con Patricia Pita, bueno, en lo que era el campeonato argentino, en un maxi rally, y muy divertido también. Sí, la verdad que son muchas carreras fuera del país, que eso ayuda mucho a crecer y a avanzar en este deporte. ¿Cómo es visto en el exterior el piloto uruguayo? Es difícil como uruguayo, porque bueno, todos sabemos que es un país muy futbolero y el resto de los deportes se hace un poco cuesta arriba, pero se ve, o sea, es bien visto. Tenemos buenos representantes fuera del país, poquitos pero buenos, y bueno, como uruguayo, ya te digo, siempre apuntamos bueno, lo que es Argentina, en este caso del rally puntual, lo que es Paraguay, pero siempre correr afuera se siente bien porque el piloto uruguayo es reconocido, es querido, y creo que tenemos ahí un plus de humildad, o no sé por qué el uruguayo es querido en todos lados. ¿Considerás que profesionales como Gustavo Trelles, quizás entre otros, ¿no?, abrieron el camino para que se conozca a Uruguay y a sus corredores? Sin duda que sí. Gustavo, un referente para todos los que amamos el rally. Yo, desde muy chiquitito, mis cumpleaños eran todos de Gustavo Trelles. Tengo fotos de chiquitito con la torta de Gustavo, todo. Bueno, fotos cuando comencé a ir a ver Rally Mundial, que a los 10 años me dijo mi viejo, bueno, hasta que no cumplas 10 no vas a ir.
y cumplí 10 y estaba desesperado. Y ahí tengo foto con Gustavo y siempre fue un referente para nosotros y una persona que obviamente abrió el camino sin duda de lo que es profesional. Un piloto 4 veces campeón del mundo, con muchos campeonatos en España también. Entonces eso la verdad que fue un impulso para todos los que amamos este deporte. Y en 2019 lográs el primer campeonato nacional. ¿Qué significó para vos estar en el podio por primera vez? Sí, si bien había ganado carreras, nunca había podido ganar un campeonato y ganar un campeonato en Uruguay después de muchos años de esfuerzo, desde que comencé, más de 10 años, de muchas carreras perdidas, de muchos abandonos, fue nada, un sueño cumplido un sueño cumplido y también como un impulso a decir esto es lo que yo quería y bueno, y ahora voy más adelante, digamos. ¿En qué momento empezaste a dar los cursos de copiloto? ¿Cómo fue esa iniciativa, ¿no? Y creo, si no recuerdo mal, fue en la pandemia. Sí, fue algo que siempre tuve en la mente. Yo soy una persona que me gusta ayudar mucho a los que están comenzando y a los que no. Estoy muy atento a eso, a que la gente no se equivoque y bueno, y eso creo que me dio un impulso ahí en la pandemia que tuve más tiempo para armar un curso que lo tenía ya en la cabeza. Y bueno, y ahí a partir del 2020 pude hacer 3, 4, 5 cursos al año, grupales, y ya van más de 150 personas que hacen el curso. La verdad que eso ha abierto mucho el abanico, se hizo conocer mucho lo que hace el navegante, el copiloto de rally. Gente que iba por saber, por curiosidad, otra gente que quería mejorar y otra gente que quería comenzar. Y bueno, de todos esos seguro muchos están corriendo al día de hoy. Uno va a ver el rally uruguayo y hay más de 10, 15 personas que hicieron el curso y creo que también fue una vuelta de hoja a lo que es la mujer en el rally. Al día de hoy hay muchas mujeres corriendo, muchas fueron al curso, más de 20, y la verdad que eso para mí es un placer, un gusto, porque creo que a partir de ese momento, digamos, se ve un poco más el trabajo del copiloto. Cuando éramos chicos siempre nos mostraban al piloto, cuando nos sacábamos una foto era con el piloto, y creo que el navegante tiene un gran papel en lo que es el rally. ¿Los mantenés hasta hoy, los cursos? Sí, sí. Ahora por tiempos de repente puedo hacer 2 grupales al año. Ahora también estoy dando cursos más personalizados, de gente que quiere mejorar su sistema de hoja, bueno, manejo y demás. Pero sí, siempre el curso grupal está 1 o 2 veces al año, siempre lo tengo en cuenta. ¿Cuándo aparece en tu carrera el Coco Ceballos? Coco, recibo un llamado de Coco en el 2020. Comienza la pandemia, él tenía proyectado correr con un navegante argentino y bueno, y como por la pandemia él no podía viajar a Uruguay, me llama para correr una fecha y suplantar al navegante. Y bueno, en principio era una sola fecha y después me propone correr todo el año. Esa primera fecha la ganamos en Minas, también me acuerdo como si fuera hoy. Y bueno, y a partir de ahí me dijo para correr todo el año y en 2020 terminamos saliendo campeones. También mi primer campeonato uruguayo en lo que es el absoluto, digamos. ¿Cómo fue eso? ¿Salir campeones 2020 y 2021? 2020 y 2021 con Coco. Bueno, cuando terminé ese campeonato, que fue en un tramo muy conocido en Minas, en el Penitente, hace un tiempo andaba con mi novia por ahí paseando y le hice todo el cuento. Me largué a llorar en el final del tramo porque, nada, para mí era un montón de tiempo de empujar, de por momentos bajar los brazos y por todo el esfuerzo que uno hace, ¿no? Y las perdidas también. Y bueno, y me largué a llorar y fue mi primer campeonato que no me lo olvido más tampoco. ¿Cómo fue lo que vino después? El campeonato español, Chile, Brasil, también el Rally del Atlántico. ¿Qué te dejó cada uno? ¿Son competencias diferentes? Sí, a partir de ahí también me empezó a mejorar, o quizás por la experiencia y los años empezó a mejorar todo lo que son los campeonatos. Y bueno, conseguimos el 2020 y 2021 con Coco, el uruguayo. 2021 también hicimos campeonato argentino, hasta que, bueno, por pandemia hicimos 3 fechas y después no pudimos viajar más porque no se podía salir de país. Y en el 2022 Coco Ceballos decide
ir a correr el campeonato español de tierra, el nacional. Y bueno, eso fue una experiencia increíble también, donde al fin de la temporada conseguimos el segundo puesto del campeonato nacional. Así que eso fue un muy buen golpe. Aparte de eso, también estuve haciendo carreras del campeonato sudamericano en Bolivia. Bueno, hice una fecha de Chile también. Así que ahí se empezó a mover un poco más todo. Te nombré varios destinos, ahora te voy a nombrar Paraguay porque este año estás corriendo el campeonato paraguayo con una familia histórica y destacada del rally de ese país. ¿Cómo llegó esa oportunidad y qué significó o qué significa, porque es en este momento en tu carrera? Bueno, para mí es muy importante estar ahí. Cuando también recibo el llamado de Marco Galanti, el papá de Fabri, mi piloto de hoy, Fabricio, fue también un sueño que yo desde chiquitito los veía a ellos, a los paraguayos, venir a correr a Uruguay con todo el equipo Toyota Gazoo Paraguay oficial. Y bueno, decidí que sí, enseguida, sin pensarlo, enfrentar este proyecto, que fue un proyecto de todo el año muy lindo, donde, bueno, logramos estar segundos en el Campeonato Nacional Paraguayo también. Eh, Ahora ya por situaciones de roturas del auto, tal vez no estemos para pelear el campeonato, pero sí que fue un campeonato hermoso, donde yo aprendí mucho y conocí, bueno, muchísima gente del ambiente que te enseña un montón, y eso para mí fue súper importante. Decíamos que de alguna manera la adrenalina y vos son prácticamente uno solo. ¿Cómo se puede transmitir la sensación de estar frente a un volante o acompañando a quien está enfrente a un volante a grandes velocidades? Bueno, la realidad es que tal vez no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan, o sí nos damos cuenta, pero no las pensamos. Yo cuando me subo al auto estoy más tranquilo que si estoy como si estuviera en la calle manejando. No, si bien tenemos los nervios previos o esa ansiedad de no cometer errores o de que salga todo bien o de ver qué va a pasar, pero bueno, una vez que se pone el reloj en cero, uno arranca y no lo disfruta y quiere que no termine más la carrera. Decías, bueno, de lo que significa, ¿no? El proceso de aprendizaje, de ir mejorando día a día, pero en ese proceso, ¿ves a este deporte como un deporte que recibe apoyos por parte de las empresas, de los organismos, o deberían estar más presentes? Yo creo que deberían estar más presentes, tal vez eh, tengamos un país que no esté, no sé si la palabra es acostumbrado, pero bueno, el apoyo de las empresas hacia los deportistas no se ve. Eh, a los deportistas, a todo tipo de deportistas se le hace muy difícil. Muchas veces uno escucha que tienen que comprar los pasajes para ir a competir afuera, a los equipos de vóley, de hockey, de handball. Y bueno, y a nivel del rally y de las carreras pasa eso. Creo que las empresas deberían apoyar de alguna forma, pero obviamente deberían recibir algún beneficio, porque muchas veces no es solo interés, sino es beneficio económico y demás, que creo que en otros países, como por ejemplo yo tuve la posibilidad de correr en Chile en 2023, donde salimos segundos, campeones del Campeonato Nacional de Chile también. Ahí hay mucho apoyo de las empresas y bueno, y nosotros íbamos incluso con sponsors chilenos a correr. Se tienen muchas ganas de apoyar, se pelean por estar en el auto, digamos. Hoy estás viviendo en Punta del Este, ¿cómo fue ese cambio para vos? Positivo, muy bueno, muy lindo. Si bien yo soy muy arraigado a lo que es mi ciudad, Minas, vuelvo todas las semanas, pero fue un cambio muy lindo. A su vez también el estar compitiendo con Coco Ceballos, que es de aquí, me facilitó un montón de cosas, pero sí, para mí nada, es un gusto estar viviendo en Punta del Este, una ciudad hermosa que cada vez crece más y nada, uno se siente muy cómodo acá. También hay mucha gente conocida que bueno, que nos recibe muy bien. ¿Planes profesionales a futuro? Sí, siempre seguir avanzando, aprendiendo. Yo creo que en este deporte nunca se para de aprender y abierto a todas las posibilidades que puedan venir, tratar de poder estar a la altura y enfrentar los proyectos que son de repente lo que a mí más me gusta. Tener proyectos de pilotos que quieran avanzar, que quieran salir a correr afuera
o ese tipo de cosas me encantan, así que abierto a todo. Estás en pareja, estás de novio con una de las periodistas de Maldonado, podríamos decir. ¿Cómo ha sido ese desafío también de instalarse ya también acompañado en este caso? Sí, la verdad que feliz de estar con Cami, que bueno, que fue la impulsora de que yo esté hoy acá en Punta del Este, en Maldonado. Pero ella también me acompaña en lo que es mi deporte. Cuando comenzamos, tal vez yo estaba un poco ahí negado, que le comentaba que iba a ser difícil porque yo no estoy mucho en el país. Por las carreras que llevan mucho tiempo, a veces me voy una semana, vuelvo, me voy otra semana, pero la verdad que sentí el apoyo total de Cami y feliz de estar acá durante todo este tiempo. El productor me pone, ¿más costoso que ganar una carrera? No sé a qué se refiere, pero No, costó no. más Sí, instalarse. sí, por ahí yo soy muy de la ciudad y sí me costó, pero con el apoyo de Cami la verdad que fue fantástico. Me siento como en casa y estamos súper felices también los dos. Y hay como un complemento ahí entre el que genera la noticia y el que las difunde, de alguna manera. Claro, también hacemos un buen equipo. Ella me acomoda en algunas cosas, yo en otras y me ayuda un montón en eso. Seba González, muchas gracias por acompañarnos en Meritorios. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que un placer y feliz de estar acá difundiendo lo que es este hermoso deporte. Con ustedes nos reencontramos en 7 días.